Obra de teatro, Mis días inciertos con Selfie. Autor, José Miguel Pérez Tejedor. Acto 1. Escena 1. Se ve a una mujer en una habitación sentada al pie de su escritorio hojeando una serie de documentos cuando de pronto, se escucha cómo alguien golpea la puerta de entrada de una forma un tanto nerviosa y apresurada. Toc 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 contra la puerta y a una persona diciendo: Mr. Sullivan. Disculpe doctora, ¿se puede pasar? Psicóloga. Pase, pase, la puerta está abierta. Mr. Sullivan. Gracias, perdón por el retraso, pero no pensé que pudiera haber tanto tráfico a esta hora de la tarde. Tanta afluencia de gente por las calles de Times Square. Psicóloga. Mr. Sullivan, supongo. Mr. Sullivan. Si eso dicen, o al menos tengo entendido que es así. Pequeñas carcajadas. Posibilidad 2, o al menos, es a él a quien creo ver frente al espejo todas las mañanas al levantarme. Psicóloga. Mr. Sullivan, antes de comenzar, déjeme aclararle en este mismo instante, una pequeña premisa: el tiempo, como decían los antiguos, es oro y como bien sabrá, el mío también lo es. Por lo que espero que esta sea la última vez que llega usted tarde, que sepa además, que no le descontaré ni un solo centavo, ápice, de mis honorarios debido a su falta de puntualidad, al contrario le cobraré cada dólar de mi tarifa llegue usted tarde o no. Decirle además que mi reloj comenzó a marcar el tiempo establecido para su consulta hace ya más de 10 minutos, por lo que le sugiero, que sea rápido en su exposición y en detallarme qué es lo que le sucede. Mr. Sullivan. No era mi intención en absoluto importunarla con mi falta de previsión e impuntualidad y lo entiendo perfectamente. Discúlpeme de nuevo, no volverá a suceder, se lo garantizo. Psicóloga. Espero que así sea, Mr. Sullivan. Mr. Sullivan. Y así será, doctora Bitt, pues para poder estar frente a usted, he tenido que esperar durante varios meses, todo ello motivado, tanto al éxito de su último libro como a los resultados que obtiene con sus pacientes, y no quisiera echar a perder esta oportunidad, por mi mala gestión del tiempo. Psicóloga. Bien aclarado ese punto, supongo que habrá venido a algo más que a deliberar sobre si es o no usted el Mr. Sullivan. Mr. Sullivan. Sí, doctora Bitt, me temo que sí resulte ser por algo más. Psicóloga. Tome asiento entonces, Mr. Sullivan, e indíqueme por favor cuál es el motivo de sus preocupaciones y temores. Mr. Sullivan. Verá, doctora Bitt, tan solo quiero saber realmente lo que soy, lo que seré y lo que demonios quiera que me esté pasando o que me haya sucedido ya. Psicóloga. Lo que es, lo que le haya sucedido ya, ¿a qué se refiere con esas preguntas, Mr. Sullivan? Sea más concreto, por favor. Hasta el momento tan solo tengo claro que es usted un impuntual con sus deberes y, por lo que veo, también un aficionado a los acertijos. Sería obvio, no obstante, por mi parte, indicarle a usted, que es un hombre y que seguirá siéndolo en el transcurso de las distintas edades de su propia existencia, de su vida, Mr. Sullivan. Le repito de nuevo, sea más concreto, por favor, ¿a qué se refiere con ese interrogante? Mr. Sullivan. Verá, doctora Bitt, a lo largo de los últimos años, he pasado por demasiadas vivencias y muchas de ellas llenas de dolor y desesperanza, tanto para mí como para aquellos que me rodeaban. A día de hoy creí tenerlas superadas, pero estaba en un error, y me temo que han vuelto a mí con mayor virulencia. Lo peor es que, intuyo que, he podido hacer algo atroz en mi pasado. Es por ese motivo, que haya pedido una cita en su prestigiosa consulta para ser atendido por usted y también del porqué de mi pregunta, doctora Bitt. Deseo saber, si la actitud de mi comportamiento está o no ocasionada por algún tipo de patología psicótica o, por el contrario, si simplemente cualquier otra persona, bajo las mismas circunstancias, hubiera actuado de igual modo que yo lo hice. Psicóloga. Entiendo, pero debe saber que para poder diagnosticarle cualquier tipo de psicopatía de un modo fiable, tengo que conocer en detalle todas y cada una de esas situaciones en concreto y también las distintas reacciones que usted experimenta durante dichos acontecimientos, Mr. Sullivan. Mr. Sullivan. Por favor, no me llame Mr. Sullivan, no me acostumbro a escucharlo una y otra vez, nunca antes de ahora me llamaron tantas veces Mr. Y no se preocupe que conocerá todos y cada uno de los detalles, doctora Bitt. Psicóloga. Será de vital importancia sí conocerlas. Por otro lado, ¿cómo prefiere entonces que le llame? Mr. Sullivan. Hágalo por favor por mi nombre de pila, Selfie es como todos me llaman,
Mr. Sullivan es demasiado señorial para mí en estos momentos. Psicóloga. Está bien, selfie entonces. Mr. Sullivan, selfie. Si eso está mejor. Psicóloga. Antes de comenzar con la terapia selfie, tendrás que contestarme a una serie de preguntas, ni que decir tiene que por supuesto deberás de responder con total sinceridad. De ese modo y no otro podré ir dibujando apropiadamente tu perfil psicológico y también el porqué de él. Todas tus respuestas selfie serán cerradas, así no divagaremos mucho. Posteriormente, entraremos ya algo más en detalle, en todo aquello que tú, creas que pudiera ser importante. Mr. Sullivan, selfie. De acuerdo, doctora Bitt, me pongo por entero en sus manos, todo el mundo sabe, que es usted una eminencia en su campo. Psicóloga. Basta de halagos selfie y empecemos. La primera parte del test TREARE está relacionado con el trato interpersonal y afectivo. Y estas son, los 3 tipos de respuestas que deberás facilitarme. Opción 1, no, opción 2, poco, opción 3, mucho, como ves será simple y rápido. Mr. Sullivan, selfie. Entendido, doctora Bitt. Psicóloga. Bien, comencemos. ¿Crees que tienes locuacidad y un encanto superficial? Mr. Sullivan, selfie. Yo diría que sí, que soy bastante locuaz y que suelo ser también encantador o al menos parecerlo. Psicóloga. Recuerda selfie solo respuestas cerradas. Opción 1, no, opción 2, poco, opción 3, mucho. Mr. Sullivan, selfie. Sí, perdone doctora Bitt, en ese caso responderé con la opción 3, mucho, y espero no parecer presuntuoso con mi respuesta. Psicóloga. Cíñase, Mr. Sullivan. Mr. Sullivan, selfie. Está bien, prosiga. Psicóloga. ¿Te sientes superior a los demás selfie? Mr. Sullivan, selfie. No sé qué decir doctora Bitt, comparándome con quién. Psicóloga. Selfie por favor, responde solo con una de las 3 opciones. Mr. Sullivan, selfie. Digamos que creo que no. Psicóloga. No debe dudar en sus respuestas selfie, tienen que ser taxativas. Mr. Sullivan, selfie. Un no rotundo pues, ¿le parece mejor así doctora? Psicóloga. Opción 1, sigamos. Dirías que, eres una persona que suele mentir con descaro. Mr. Sullivan, selfie. Son preguntas algo capciosas, ¿no, doctora Bitt? Psicóloga. Recuerde que lo que se busca con ellas, es conocer mejor su personalidad y llegar al fondo del problema. Todas las preguntas tienen un porqué y denominador común y no es menester suyo selfie, calificarlas o no en uno u otro sentido. Por tanto, conteste y sea sincero sin más, hágame el favor. Mr. Sullivan, selfie. Poco en ese caso, doctora. Psicóloga. Opción 2. Te consideras astuto y sueles manipular a los demás selfie. Mr. Sullivan, selfie. De verdad que esto me ayudará, doctora Bitt. Psicóloga. ¿Por qué interrumpes a cada momento selfie? ¿Acaso pones en duda mi profesionalidad? Mr. Sullivan, selfie. No es eso en absoluto, doctora Bitt. Es solo que, el no poder matizar algunas de mis respuestas, me preocupa bastante, pues podría llevarse, una impresión errónea y equivocada de mí. Psicóloga. Mr. Sullivan, si quiere usted que le ayude, va a tener que ser bajo mis propias reglas, no le queda otra que aceptar mis condiciones, así que deje de preocuparse con sus cavilaciones, y responda, o me veré obligada a dar aquí por finalizada su sesión. Y le recuerdo que ha esperado muchos meses para poder verme. Mr. Sullivan, selfie. Está bien, de acuerdo. Aquí es usted la que manda. Psicóloga. Precisamente, bien retomando la pregunta, te consideras astuto y sueles manipular a los demás. Mr. Sullivan, selfie. Siendo honesto, le diré que un poco. Psicóloga. Opción 2. Sigamos. Eres frío y careces de remordimientos o culpa. Mr. Sullivan, selfie. En estos momentos, por lo que le comentaba de todas las experiencias que he vivido, responderé con la opción 2 de nuevo. Psicóloga. De acuerdo,
más adelante me detallarás esas experiencias que mencionas. Dirías que tus muestras de afecto son superficiales. Mr. Sullivan, selfie. Sí, en esta ocasión mi respuesta será mucho, demasiados desengaños supongo. Psicóloga. Carece selfie de sensibilidad y empatía hacia los demás. Mr. Sullivan, selfie. Opción 1, no, pero con matices dado que no me sucede con todo el mundo. Psicóloga. En ese caso selfie tienes que contestar con la opción 2, poco. Mr. Sullivan, selfie. Está bien doctora Bit, opción 2. Psicóloga. Fallas en aceptar la responsabilidad de tus propias acciones. Mr. Sullivan, selfie. En esta lo tengo claro, opción 1. Psicóloga. La siguiente serie de preguntas selfie estarán relacionadas con el estilo de vida y el nivel de antisocialidad que puedas tener. A ver si en esta ocasión podemos ir algo más rápidos. Mr. Sullivan, selfie. De acuerdo, el modo de respuestas seguirá siendo el mismo doctora Bit. Psicóloga. Sí, no cambia, se mantienen las tres opciones selfie. Mr. Sullivan, selfie. Entiendo. Psicóloga. ¿Necesitas ser estimulado o tienes tendencia al aburrimiento selfie? Mr. Sullivan, selfie. Opción 2, poco. Psicóloga. Tu estilo de vida es parasitario. Mr. Sullivan, selfie. No, para nada, por quien me toma, opción 1 número. Psicóloga. Recuerda selfie, que no pretendo juzgarte, sino evaluarte, que son dos conceptos muy diferentes. ¿Crees que tienes reacciones poco meditadas? Mr. Sullivan, selfie. Algunas veces, pero depende de qué situaciones y de la rapidez de respuesta que sea necesaria en cada momento. Psicóloga. Por tanto, selfie. Mr. Sullivan, selfie. Opción 2, poco. Psicóloga. Tienes metas poco realistas a largo plazo. Mr. Sullivan, selfie. No, al contrario, creo que mis metas sí son posibles, solo merecen el tiempo y dedicación apropiadas. Opción 1, no. Psicóloga. Dirías que tu carácter es impulsivo. Mr. Sullivan, selfie. Opción 3, mucho. Psicóloga. Eres irresponsable. Mr. Sullivan, selfie. No, en absoluto. Psicóloga. De acuerdo, opción 1. ¿Has estado involucrado en algún tipo de delincuencia a temprana edad? Mr. Sullivan, selfie. Sí, chiquilladas como llevarse unos caramelos sin pagarlos o cosas así se consideran como algún tipo de delincuencia, tendría que decir que algunas hay, y responder con la opción 2, pero si no se consideran así, respondería con la opción 1, no. Psicóloga. Lo que menciona selfie, sería considerado como un hurto, por tanto también es un tipo de delincuencia. Mr. Sullivan, selfie. Entonces opción 2. Psicóloga. Bien, ¿tuviste problemas de conducta en tu infancia o adolescencia? Mr. Sullivan, selfie. No, ninguna. Psicóloga. ¿Tienes tendencia a la promiscuidad sexual? Mr. Sullivan, selfie. Opción 1, no. Si todo va bien con la pareja no debe por qué haberla, no cree. ¿Por qué toma notas en este punto, doctora? Psicóloga. Lo hago con cada una de sus respuestas, no solo aquí, selfie. Tranquilícese. Mr. Sullivan, selfie. Bien, prosiga. Psicóloga. Tus relaciones afectivas suelen ser muy cortas. Mr. Sullivan, selfie. No creo que lo sean. Opción 1 número. Psicóloga. Ya hemos finalizado con las preguntas, como ves no era para tanto. Espero que no te hayas sentido ofendido o importunado con algunas de ellas, pues como te he dicho, no es ese el objetivo. Mr. Sullivan, selfie. No, lo único, lo que le indique de los matices. Psicóloga. Los has dado selfie en muchas de tus respuestas, aun sabiendo que debías ceñirte a unos parámetros determinados, así que no te quejes tanto. Mr. Sullivan, selfie. Sí, bueno, pero no obstante no lo suficiente. Psicóloga. Bueno, este estudio no es algo definitivo,
sino complementario de lo que pueda haber a lo largo de las conversaciones que mantengamos. De ese modo además podré ver, si las respuestas que me has dado, son las que realmente ejerces en tu vida diaria. Por ello, que tomase notas en ocasiones selfie, para cotejar tus resultados en el futuro. M.R. Sullivan, selfie. Bien doctora, yo solamente quiero saber lo que soy. Psicóloga. Lo sabrás selfie, sin duda alguna, lo sabrás. Bueno, ya llegó la hora, por hoy hemos terminado. M.R. Sullivan, selfie. Ya. Psicóloga. Sí, selfie ya. No me hagas recordarte que llegaste tarde a tu cita. M.R. Sullivan, selfie. Lo sé, pero. Psicóloga. Ya te dije que mi tiempo es oro, y que hay más pacientes como tú, que esperan a ser atendidos. Y no es culpa mía, ni de ellos, que tú, no llegases a tu hora. M.R. Sullivan, selfie. Está bien doctora, cuando cree, que sería conveniente que volviéramos a vernos. Psicóloga. Lo más aconsejable en tu caso, es vernos de 2 a 3 veces por semana. Te espero, si te parece bien, el miércoles 12 a las 6:30, y en esta ocasión por Dios selfie, procura ser puntual, o no seré tan permisiva la próxima vez. M.R. Sullivan, selfie. No se preocupe doctora, que no volverá a pasar, hasta entonces. Acto 2. Escena 2. Narrador. La amistad, vagabunda descalza, se acercó al mirarnos y un silencio cautivo, se rasgó de sus labios. De fondo se escucha el tic-tac de un reloj que marca las 6:25, en ese momento, hace su aparición M.R. Sullivan. M.R. Sullivan, selfie. Buenas tardes doctora Vitt, da usted su beneplácito, se puede pasar. Psicóloga. Adelante selfie, me agrada ver que hoy, sí que fue puntual. Pasa, pasa, ya sabes que mi puerta siempre está abierta para ti. Hacer hincapié en esta frase. M.R. Sullivan, selfie. Lo sé doctora Vitt, lo sé, pero como decía mi anciana madre, nunca está de más, siendo prudente y educado, pedir permiso antes de entrar, que ser inoportuno y con agravio, por pasar sin preguntar, jejeje. Psicóloga. Precavida su señora madre, sí. En ocasiones hay circunstancias en las que, sí es mejor llamar, y otras en cambio me temo, que ver lo que sucede sin más, lo aclara todo de golpe. Pero dejemos de lado las sabias palabras de su madre y tome asiento por favor selfie. M.R. Sullivan, selfie. Sí, gracias. Bien pues usted dirá doctora, ¿por dónde cree que deberíamos comenzar esta tarde? Psicóloga. Tuya es la decisión selfie, yo me limitaré a escuchar, tomar notas e intentar intervenir cuando crea oportuno. Pero estaría bien, que me hablaras de tu niñez y de los recuerdos más significativos que tengas de ella. Eso sí, ten en cuenta siempre, el tic-tac del reloj, que como ya sabes, marca el alfa y el omega, o dicho de otro modo el inicio y final de tu visita. M.R. Sullivan, selfie. Está bien doctora Vitt, empezaré por el principio, pues así es como suele hacerse y cómo comienza toda buena historia. Uno de los recuerdos más lúcidos de mi infancia que tengo, y no por ello agradable, fue cuando siendo aún un niño pequeño, una tarde de marzo de 1981, en la que lucía un sol espléndido, me solté de la mano de mis padres, y salí corriendo como alma que lleva el diablo, en dirección hacia el portal de mi casa. Cuando entré en él, resbalé y me caí de lleno contra el frío y áspero mármol. Cuando intenté levantarme del suelo, fue cuando sé que a mi alrededor había un inmenso e infranqueable charco de sangre, que había manchado por completo mi ropa. Ya en pie, observé la dantesca escena, en todo su esplendor. Ante mí, había una mujer oriunda, que tenía un cuchillo jamonero clavado en su vientre, donde un hombre, comprensiblemente alterado por la situación, pedía auxilio a gritos, diciendo mi mujer se está quitando la vida, ayúdenme por favor. En aquel momento, entraron mis padres en el portal, y horrorizados por semejante panorama, mi padre me cogió en su regazo, y tapó mis ojos con sus manos. Mientras tanto, la sangrienta escena proseguía, y aquel hombre de delgada silueta y mirada perdida, sacó como pudo, el cuchillo del vientre de su esposa. En aquel instante pareciera ser, el mismísimo rey Arturo tomando a Excalibur de la piedra, una vez entre sus manos,
continuó pidiendo auxilio como un loco y le dio el cuchillo a mi madre, para poder taponar la herida abierta de su esposa. Mi madre, en estado de shock, dejó caer el cuchillo contra el suelo, mientras mi padre, llevándonos a ambos consigo, fue al bar contiguo de la esquina donde llamó por teléfono a emergencias. Nunca olvidaré aquella escena, ni tampoco el sonido de las sirenas de las ambulancias que llegaron minutos después, pues no parecían otra cosa que el llanto incesante de un niño que teme perder a su madre. Sin embargo, yo no caí ni una lágrima, tan solo miraba absorto. Como ve, ya desde muy tierna infancia, la vida me marcaba como a una res, con su hierro fundido. Se ha quedado sin palabras, doctora. ¿Le ocurre algo? Rompa su silencio, por favor. Narrador. En aquel momento, una gota de sudor frío, como el témpano de hielo de un glaciar, surcaba despavorida la frente de nuestra doctora Bit. Estaba, entre el asombro y la incredulidad por las palabras que M.R. Sullivan acababa de pronunciar. Psicóloga. Verdaderamente es algo inaudito tu relato, y más siendo, como dices, un niño de corta edad. Me sorprende sobremanera, que tengas unos recuerdos tan detallados y lucidos de lo sucedido, Selfie. ¿Por qué? ¿Con cuántos años contabas por aquel entonces? 4, quizás 5. M.R. Sullivan, Selfie. Más bien 4, doctora Bit, pues nací en el año 1977, un año además, si me permite indicarle, repleto de acontecimientos. El 20 de enero, sin ir más lejos, en Washington, D.C., el demócrata Jimmy Carter tomaba posesión de su cargo como presidente electo. Unos días más tarde, el 24 de ese mismo mes, en la calle Atocha de Madrid, en España, un grupo ultraderechista llamado la Alianza Apostólica Anticomunista asesinaba a 5 abogados laboralistas de comisiones obreras. Este hecho se denominó como la Matanza de Atocha. El 9 de abril de ese mismo año, en el denominado Sábado de Gloria, se legaliza en España el Partido Comunista. El 10 de agosto, en Yonkers, Nueva York, la policía arresta al asesino en serie David Berkowitz, el hijo de Sam, después de un año de asesinatos, un verdadero horror que tardasen tanto en su captura. Y por último, aunque sé que dejé ya muy atrás el mes de abril, el día 11, Jacques Prévert, poeta y guionista francés, fallecía inevitablemente a consecuencia de un cáncer de pulmón. Uno de sus poemas más recordados y reconocidos por todos era el titulado El cretino perezoso, y decía así: dice no con la cabeza, pero dice sí con el corazón. Dice sí a lo que le gusta. Dice no al profesor. Está parado. Se le pregunta. Y se le plantean todos los problemas. De repente, la risa loca lo invade. Y en la pizarra borra todo. Las cifras y las palabras. Las fechas y los nombres. Las frases y las trampas. Y a pesar de las amenazas del maestro. Y con los alaridos de los niños prodigio. Con las tizas de todos los colores. En la pizarra negra de la desdicha. Dibuja la cara de la felicidad. Psicóloga. He de reconocer que estoy algo confusa, con semejante cúmulo reseñas y fechas. Pero, ¿a qué ha venido este pequeño discurso grandilocuente y ególatra, Selfie? M.R. Sullivan, Selfie. Ególatra. Se confunde, doctora, no hay nada más que curiosidad en ello. Psicóloga. ¿Puedo preguntarte algo, Selfie? M.R. Sullivan, Selfie. Claro, cómo no. Psicóloga. ¿Por qué enumerar esos hechos en concreto y no otros? Y algo que me deja perpleja, es la facilidad con la que has podido pasar de una escena tan macabra como la que me estabas describiendo, a esa sucesión de hechos, para acabar recitando uno de los poemas más recordados de Jacques Prévert. ¿A qué ha venido eso, Selfie? Tal vez fue una mera distracción, como la que efectúan los magos en sus trucos de magia, para que yo no lograse ver la verdad que tan hábilmente ocultas. Acláramelo, por favor. M.R. Sullivan, Selfie. No, de veras, tan solo es como la digo, doctora Bit, que años atrás, me dio por curiosear, qué posibles acontecimientos habrían acaecido, en el año en que abrí los ojos por primera vez. No se esconde nada más en ello, se lo puedo asegurar. Psicóloga. Repito, Selfie, porque estos hechos y no otros, seguramente hubo muchos más sucesos ese año, pero tú escogiste estos en concreto porque Selfie. M.R. Sullivan, Selfie. Mi elección, si es que ha sido así, tendrá que atribuírsela a mi subconsciente,
pues no ha sido en modo alguno mi intención, la de excluir deliberadamente al resto de noticias que pudieran haber sucedido ese año. Además es de sobra conocido por todos, Dr. Abbott, la honorabilidad de la figura del presidente Jimmy Carter, y su incuestionable labor social, para con los desprotegidos. Y quizás haya sido ese también y no otro, el motivo en el fondo, de ser esclavo de mis pensamientos y palabras. Por lo demás, Dr. Abbott, soy amante de la cultura, la poesía y las artes, y por si todo esto fuera poco, también fluye por mis venas, la pasión que ejerce mi sangre española. Es por esto, y no por nada más, que, como le digo, mi subconsciente, según parece, me haya jugado una mala pasada. Además, cómo no mencionar, que también ese año, arrestaran y ajusticiasen a uno de los asesinos en serie más deplorables de la historia, como fue David Berkowitz, pero en fin, una vida por otra, ¿verdad, doctora? Psicóloga. ¿Qué quieres decir con ese comentario, Selfie? M.R. Sullivan, Selfie. Simplemente eso, que la vida sigue su curso y que con cada luna siempre habrá un vespertino sol. Psicóloga. Entiendo, pero aún no me has dicho cómo te sentiste luego. M.R. Sullivan, Selfie. Luego de que Dr. Abbott, de nacer, jejeje. Me temo que no tengo tan buena memoria, jejeje. Psicóloga. Sabes perfectamente a qué me estoy refiriendo, Selfie. No evites el tema y respóndele. M.R. Sullivan, Selfie. No sentí nada, no les conocía, era algo que no iba conmigo. Le recuerdo, que tenía solo 4 años, era un niño pequeño, que gracias al cielo, no entendía nada de lo que pasaba. Psicóloga. Y sin embargo. M.R. Sullivan, Selfie. Y sin embargo nada, doctora, al menos que yo sepa o merezca la pena ser recordado. Psicóloga. Si ya veo que en tu caso, tu memoria es selectiva y caprichosa a veces. M.R. Sullivan, Selfie. No todo es relevante, doctor Abbott. Psicóloga. Te equivocas, mi querido amigo. En el estudio de la psique humana, todo es relevante, hasta lo más nimio. M.R. Sullivan, Selfie. Quizás entonces, doctor Abbott, le interese saber, que a la tierna, corta, edad de 8 años. Sufrí una serie de episodios de ausencias, denominados desconexión brusca del medio, o como yo les llamaba, mille petit mal. En aquellos breves instantes, era un ser inerte, que no sentía, padecía o percibía nada en absoluto de lo que sucedía a mi alrededor. No era más, me temo, que una pequeña parte inmóvil del mobiliario urbano, un mimo huérfano y ausente de su oficio. Al que solo, con el frío paso del tiempo, se le permitía moverse de nuevo. Psicóloga. Interesante descripción para definir tu mal. ¿Y cómo te hacía sentir aquello, Selfie? ¿Te preocupaba que los demás pudieran notar lo que te sucedía o que te pasase algo durante tus crisis? M.R. Sullivan, Selfie. Cuando mi madre empezó a ver los primeros síntomas, pensaba que era el modo que yo tenía de llamar la atención. Pronto descubrieron que no, y ahí empezó una parte de mi calvario. Comenzaron a hacerme multitud de pruebas, hasta comprobar qué era lo que en realidad me sucedía. Recuerdo como si fuera ayer, el momento en el que, en uno de esos días, me metieron en una máquina, que cubría por entero mi cuerpo, y en la que yo solo oía un zumbido verdaderamente desagradable y eterno, en el que debía permanecer en silencio y completamente quieto. Cuando salí de allí por primera vez, fue cuando realmente pensé, que tenía algo grave y que me lo estaban ocultando. Entre lágrimas, pregunté a mis padres, si me iba a morir, y mi madre, rota de dolor por mis palabras, tomó mi cara entre sus manos, y secando mis ojos me dijo: no, mi niño, tranquilo, no te va a pasar nada, los médicos solo te hacen estas pruebas, para ver lo que te ocurre y saber qué hacer para que te pongas bueno. Aquello logró tranquilizarme por un breve espacio de tiempo, pues las pruebas se sucedían y yo continuaba con mis desconexiones del mundo que conocemos. Respondiendo a su pregunta, doctor Abbott, de si me preocupaba o no, de que los demás notaran que yo era diferente, que estaba enfermo y que vieran en mí a un bicho raro al que poder marginar del grupo. Le responderé que sí, como no iba a hacerlo, doctora. Psicóloga. Y ocurrió así, Selfie. Se cumplieron tus temores. M.R. Sullivan, Selfie. No, al contrario, solo hizo que la gente estuviera más pendiente de mí y me cuidasen. Y de hecho, si no hubiera sido así, probablemente hoy,
yo no estaría aquí sentado hablando con usted en estos momentos. Psicóloga. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que sucedió? Mr. Sullivan, selfie. Mejor, le diré lo que no pasó. Gracias a Ingrid, una de mis compañeras de clase, y a su pequeño empujón, se evitó que un coche terminase por atropellarme, en una de mis crisis de ausencias, pues parece ser que en aquella ocasión mi le petit mal, no me impidió seguir caminando como si tal cosa, poniéndome sin saberlo, en la trayectoria de un vehículo que se dirigía hacia mí a gran velocidad. Cuando salí de mi letargo, ya había pasado todo, y estaba en el suelo escuchando el terrible estruendo del claxon, de aquel viejo cacharro y los pertinentes improperios, que soltaba sin cesar, aquel conductor asustado, hoy creo sin temor a equivocarme que más que yo sin duda. Cuando todo pareció estar un poco más calmado, le pregunté a Ingrid sonriendo, qué es lo que había ocurrido, a lo que ella conteniendo sus lágrimas me dijo, un día de estos Elfie, un día de estos, sí que vas a acabar por darnos un disgusto. Mejor que no preguntes, aunque sé que tú lo sabes bien, y no se equivocaba. Psicóloga. Tuviste suerte al fin de al cabo, la cosa pudo acabar muy mal para ti, y sin embargo Selfie, parece ser que la luz estaba contigo. Mr. Sullivan, Selfie. Si eso debió de suceder, supongo que no era mi momento. Psicóloga. ¿Y sabes algo hoy de ella? Mr. Sullivan, Selfie. Lamentablemente no sé nada de aquella niña, el paso del tiempo y la distancia, nos vuelve a todos unos completos extraños, desconocidos. E Ingrid cambió de colegio por circunstancias familiares y nunca más supe de ella. Psicóloga. Hablas con nostalgia Selfie, ¿te enamoraste acaso de aquella pequeña? Mr. Sullivan, Selfie. Para nada doctora, éramos solo unos niños, y cómo no iba a hablar con apego, de una persona, que seguramente me salvó la vida, con aquel pequeño empujón. Psicóloga. Entiendo. Mr. Sullivan, Selfie. Pero bueno, todo aquello pasó, y gracias a la medicación, desaparecieron para siempre, mis desconexiones del medio, mi le petit mal. Psicóloga. ¿Qué es lo que te preocupa realmente, Selfie? Desde que nos conocemos, solo me has contado acontecimientos de tu vida, más o menos relevantes y trascendentes, y que aún así, supiste afrontar debidamente, pues ninguno de ellos por lo que percibo de tus palabras dejó secuela alguna en ti. ¿O me equivoco en mi apreciación? Mr. Sullivan, Selfie. Quizás crea que haya divagado un poco en la conversación, doctora Bit, pero solo pretendo ponerla al corriente de algunos hechos, que bajo mi humilde punto de vista, sí que han marcado profusamente, el porqué de cómo es hoy mi personalidad. En cuanto a qué es lo que me preocupa, le diré que mi propia vida y un futuro incierto y cercano. Psicóloga. Su propia vida Selfie, ¿acaso hay temor en tus palabras por una muerte próxima? Mr. Sullivan, Selfie. Tantas muertes han habido ya, a lo largo de los tiempos, que una muerte más, no creo que le importe a nadie. Pero no es mi temor perder la vida, sino todo lo contrario, y ver lo que ocasiona sin embargo vivirla. Psicóloga. ¿Cuál es para ti, Selfie, el daño que ocasiona vivirla? Mr. Sullivan, Selfie. Está usted abriendo la caja de Pandora con esa pregunta, lo sabe, ¿verdad? Psicóloga. Ya te dije al comenzar la sesión de hoy, Selfie, que pretendía conocer más allá, de lo que se puede llegar a vislumbrar a simple vista a través de tu sombra. Mr. Sullivan, Selfie. Irá comprobando poco a poco, doctora, que lo que llama usted mi sombra, es demasiado alargada y confusa, y que aparece y desaparece, como el caprichoso parpadeo de una vela a oscuras. Psicóloga. Espero de veras en ese caso, Selfie, que esta tarde no desaparezca y que en esta ocasión, la luz de la llama de esa vela, continúe estática en el tiempo y no llegue a apagarse. Pero dejémonos de metáforas o silogismos erróneos y sígueme hablando de ti, recuerda que debo conocerte mejor, para poder darte una respuesta acertada a todos tus interrogantes. Te aseguro que saldrás algún día de mi consulta, sabiendo quién o qué es lo que eres realmente. Mr. Sullivan, Selfie. Eso espero, doctora. Seguiré entonces, con uno más, de mis recuerdos de infancia, para que de ese modo, como usted dice, pueda llegar a conocerme un poco mejor y no se arrepienta de ello. Psicóloga. Lo tendré en cuenta, querido Selfie, prosigue de nuevo, por favor.
Mr. Sullivan, selfie. Bien, le diré que siendo aún un colegial, ya me imaginaba historias con mi amigo Richard. Cuando salíamos al patio del colegio, durante el recreo, Richard y yo nos poníamos a excavar, en un pequeño rincón, alejados de las carreras y gritos de los demás niños. Allí junto a la roca eterna, como nosotros le llamábamos, era donde creíamos ser dos afamados arqueólogos, en busca de alguna que otra reliquia perdida, esperando a ser encontrada. Con cada nuevo día que pasaba, nuestra excavación era más grande y profunda que el día anterior, albergando la suspicaz esperanza, de encontrar algo interesante, quién sabe si algún tesoro olvidado, que nos diera un motivo para seguir con nuestra tarea más y más. Hasta que un determinado día, surgió algo que no esperábamos hallar, y ese algo no fue otra cosa que la nada, tan solo un vacío, un hoyo en el que no había nada en absoluto, y en el que habíamos malgastado multitud de horas sin provecho, o al menos eso fue lo que pensé yo, pues Richard, sin embargo, siguió excavando, día tras día, con la ilusión de encontrar su ansiado tesoro. Espero que después de nuestras charlas, doctora Bit, sepa ver, más de lo que yo sé finalmente en aquel hoyo. Psicóloga. No temas por eso, selfie, mi trabajo consiste precisamente en ser capaz de ver más allá de las palabras y de encontrar el motivo real del vacío, que puedan padecer mis pacientes. Así que no dudes, que si lo hay también en ti, lo percibiré gracias a nuestras charlas. ¿Sabes si Richard logró con su empeño hallar algo de valor en aquel agujero? Mr. Sullivan, selfie. ¿Qué iba a encontrar, doctora Bit? Todo aquello, no era más que una tarea inútil. Psicóloga. Piensa, selfie, que al menos ambos, sí compartieron realmente un gran tesoro. Mr. Sullivan, selfie. ¿Tesoro? ¿A qué tesoro se refiere, doctora Bit? Ya le he dicho, que desistí de aquel absurdo. Psicóloga. Al de la amistad, selfie, al de la amistad. Medita sobre ello y verás, que al excavar juntos cada día, en aquel olvidado rincón, nació entre vosotros un verdadero vínculo, y por tanto, yo diría que no fue en vano, como tú pensabas, sino que en realidad dio sus frutos. Mr. Sullivan, selfie. Touche, doctora Bit, como siempre no da usted puntada sin hilo. Psicóloga. Bueno, selfie, aunque me pese, finalizaremos aquí con tu sesión de hoy. Mr. Sullivan, selfie. De acuerdo, doctora, parece que el Omega volvió de nuevo a hacer su aparición en escena. Jejejeje. Psicóloga. Así es, selfie. Recuerda, no obstante, lo que hemos hablado, de acuerdo. Mr. Sullivan, selfie. Tenga por seguro que lo haré, doctora Bit. La sabia elección de sus palabras, me ha dado que pensar. Psicóloga. Me alegra saber que nuestras conversaciones, selfie, no le son indiferentes. Mr. Sullivan, selfie. Para nada, doctora Bit, para nada. En ese momento las luces de escena se apagan poco a poco. Acto 3. Escena 3. Narrador. Pasaron los días, y el Mr. Sullivan volvió como cada tarde, puntual a su cita con la doctora Bit, aquella a quien él consideraba que sería sin remedio, bien su verdugo impertérrito, o su salvadora ansiada. Se van encendiendo las luces del escenario y se va viendo poco a poco de nuevo a la doctora Bit y a Selfie hablando en la consulta. Psicóloga. Bien, Selfie, hoy tendremos algunas novedades. Mr. Sullivan, selfie. Novedades, doctora. Psicóloga. Sí, selfie, novedades. Hoy quiero que nos adentremos en el eclíptico mundo de los sueños, de sus realidades incorpóreas y de los falsos espejismos que subyacen en ellos. Mr. Sullivan, selfie. Mis sueños. ¿Y para qué? ¿Qué sentido tiene, doctora? Psicóloga. Demasiado, selfie. La vida onírica y psíquica, como decía mi admirado Sigmund Freud, no es más que el apéndice de los estados conscientes de nosotros mismos y nuestras posibles neurosis ocultas. Por eso es que hoy, hablaremos de tus sueños. Mr. Sullivan, selfie. De acuerdo, si insiste. Psicóloga. Insisto, selfie. Es mi deseo, además, saber qué significado le das tú a tus propios sueños y pesadillas. Mr. Sullivan, selfie. Creo que será más bien, de este último caso, del que acabaremos hablando largo y tendido, doctora Bit. Psicóloga. Perfecto,
más interesante aún si cabe. Recuerdo que, un día, en una de nuestras conversaciones, antes de ser interrumpidos por la alarma del reloj que marca el fin de nuestra cita, empezaste a hablarme de aquel a quien tú describías como la sombra. M.R. Sullivan, Selfie. Ver a Dr. Abid, no es que yo le definiera así por capricho, es que es precisamente lo que era, una sombra fría y siniestra, que apareció sin más, mientras dormía en mi dormitorio, o eso es lo que quiero creer, pues la verdad, es que la sentí tan real, como que la estoy viendo a usted aquí y ahora. Psicóloga. Todo eso podría tener una explicación muy lógica, que más tarde, si te parece procedente, te informaré sobre ello, pero prosigue Selfie, no querría adelantarme a los acontecimientos. M.R. Sullivan, Selfie. Me hubiera venido bien si, conocer su opinión al respecto, momentos antes de haberme enfrentado a aquella terrorífica visión. Psicóloga. Como suele decirse, más vale tarde que nunca, así que, no temas, que te la daré. Pero como te he dicho, me gustaría saber también, tus propias conclusiones al respecto. Selfie. M.R. Sullivan, Selfie. De acuerdo, las tendrá. Como le iba diciendo, lo primero que fue como, algo o alguien, estaba allí conmigo en la habitación, inicialmente quieto observándome, cuando de pronto, comenzó a moverse de un lado a otro del dormitorio, para posteriormente quedarse de nuevo inmóvil, al lado de la ventana. Yo, Dr. Abid, como comprenderá, estaba aterrado ante aquel intruso, no podía moverme ni un ápice, tan solo continuaba mirándolo, intentando percibir los rasgos de su rostro, en aquella oscuridad sombría, que nos arropaba sin remedio. Cuando de pronto, esa imagen espectral, levantó su brazo, y me señaló con el dedo índice de su mano, lo hizo de un modo tan amenazante, que aún puedo sentir el miedo. Momentos después, con un movimiento rápido y brusco, inició de nuevo su andadura, atravesando en esta ocasión mi cama por completo, con su vaporoso cuerpo, era como, y no tengo otras palabras, para poder definirlo, alguna clase de ente fantasmagórico, que aposentado sobre mi cama, me tenía ahora a su merced. Se quedó justamente por encima de mí, de cuclillas. Quise gritar, pero no podía, nada salía de mi garganta, salvo el silencio, no podía mediar palabra alguna. Mi intención de pedir auxilio, me temo, estaba abocada al fracaso, pues no podía hacer nada para ahuyentar a mi siniestro visitante nocturno. Además, era como si estuviese fuertemente amarrado a las sábanas de mi cama, por más que intentaba moverme, era inútil. En ese instante de pavor y angustia, surgió lo peor, aquella sombra maldita, empezó a asfixiarme con sus manos poco a poco, y comencé a notar cómo de pronto, un peso enorme y una sensación de frío, se cernían sobre mí. Aquella alma en pena, no hacía otra cosa, que arrebatarme la vida. Cuando estaba a punto de desvanecerme, y ya creía, que estas eran mis últimas horas, me desperté, gracias a Dios, eso sí, con un tremendo grito de pavor y de alivio al mismo tiempo. Aún desorientado y empapado en sudor, encendí la luz de una vieja lamparita que había sobre mi mesilla, me levanté como pude y cuando me incorporé pude ver mi reflejo en el espejo, era la pura imagen del miedo, estaba pálido como un ánima en penitencia, y mi rostro se encontraba totalmente descompuesto y desencajado. Realmente me costó reconocerme a mí mismo, y de hecho tardé varios minutos en recuperar el aliento. Psicóloga. Un sueño, verdaderamente perturbador. Selfie, pero como te comenté al inicio, podría tener su explicación científica, lo que posiblemente experimentaste, se conoce como la parálisis del sueño, y se manifiesta en personas que, como tú, se encuentran bajo mucha presión o estrés. Este tipo de experiencias ocurren justo antes de despertar, con lo que ocasionan que algunos circuitos neuronales puedan estar sobreexcitados y producir este tipo de delirios, donde la persona siente esas situaciones como algo real, mas tan solo se encuentran todavía bajo el influjo de la vigilia. Se cree además, Selfie, que los neurotransmisores GABA y glicina, entre otros neuropéptidos, disminuyen fuertemente la actividad de la corteza motora y sean estos los causantes reales de lo sucedido, o al menos, los que contribuyen a ello para que pueda producirse esa parálisis que sentiste en tu organismo. Se describen muy bien además, por lo que me has comentado en tu sueño, cada uno de los factores cualitativos que se dan en este tipo de experiencias, así que Selfie, si había algún tipo de preocupación por tu parte ante esta pesadilla,
espero que a partir de ahora no la haya y que tengas algo más claro lo ocurrido. Mr. Sullivan, Selfie. Sí, ahora sí, gracias doctora. Aún así es algo que no desearía que experimentase ni mi peor enemigo, pues fue bastante desagradable y terrorífico. Psicóloga. Sí, la verdad que sí. Bueno, Selfie, ahora me queda por saber la posible explicación que tú le dabas, antes de conocer mis palabras. ¿Qué o quién creías que se escondía tras aquella sombra maligna, y a qué creías tú, que se debía semejante agresión? Mr. Sullivan, Selfie. Sabiendo ahora lo que sé, la verdad es que me da algo de vergüenza confesárselo, doctora Bid, pero siendo como siempre sincero le diré que creía que pudiera tratarse de dos personas, la primera de ellas, el alma de mi abuelo Patrick, fallecido en ese mismo dormitorio años atrás, y que pudiera estar enfadado conmigo por no haberme despedido de él, días antes de su fallecimiento. Psicóloga. Y de ser él, ¿a qué crees que se debió su agresión hacia ti? Mr. Sullivan, Selfie. Por aquel entonces, mi abuelo estaba en sus últimos días y sufría por desgracia de alucinaciones constantes sobre la terrible guerra que le tocó vivir. Yo, al ser un niño pequeño, desconocía el significado de la palabra muerte, ni de cómo debía de enfrentar a ella, y quizás por miedo, no me despedí de él, no le di el beso o abrazo como de costumbre antes de marcharme, y supongo que por eso pensé que pudiera estar enfadado conmigo y ser lo que motivase la agresividad que se percibía en mí. Pesadilla. Psicóloga. Entiendo, decirte, que es comprensible, Selfie, el modo que tuviste de actuar, como tú dices, no eras más que un niño y es lógico que tuvieras miedo ante tales circunstancias. Ni siquiera muchos adultos hoy en día, saben cómo enfrentarse ante la muerte, y mucho menos, si es la de un familiar querido. Mr. Sullivan, Selfie. Lo sé, doctora Bid, pero esa situación, me pesó mucho en su día, y supongo que por mis remordimientos, me hizo pensar que pudiera haber sido esa, una de las causas de semejante visión. Psicóloga. Pero tú dijiste dos personas, Selfie. ¿Qué otra persona creíste que pudiera ser? Mr. Sullivan, Selfie. El espíritu de mi tío Douglas, fallecido años más tarde a consecuencia de un cáncer. Psicóloga. Primero tu abuelo, luego tu tío. ¿De veras es que crees en esas cosas fantasmales, Selfie? Mr. Sullivan, Selfie. No, la verdad que no, pero fue lo primero que se me pasó por la cabeza. Psicóloga. ¿Y por qué tu tío, en esta ocasión? Mr. Sullivan, Selfie. Remordimientos de nuevo. Psicóloga. ¿Por qué soportar tanta culpa sobre tus hombros, Selfie? Mr. Sullivan, Selfie. Déjeme explicarme, doctora Bid, y pronto lo entenderá. Mr. Sullivan, Selfie. Estando él ya moribundo, mi tía May, desesperada por la situación y el triste final que se acercaba, me dijo entre lágrimas, que quizás podría tener una posibilidad de curación, si encontraban a una persona, que fuera compatible con él, un posible donante de médula, que quisiera hacerse las pruebas necesarias para realizarse posteriormente ese trasplante. Psicóloga. Y bien. Mr. Sullivan, Selfie. Y bien nada, que me quedé callado mirándola en silencio. Y no me ofrecí en ningún momento para hacerme las pruebas. Psicóloga. No había ningún otro familiar que pudiese hacérselas. Mr. Sullivan, Selfie. Sí, su hermano mayor George y su sobrino Tim, pero parece ser que no fueron compatibles finalmente y tuvieron que optar por el autotransplante. Pero ya era demasiado tarde para él, y meses después de mi silencio, mi tío Douglas Conrad moría a consecuencia de su leucemia. Psicóloga. Entonces es por eso por lo que te culpas de su fallecimiento. Mr. Sullivan, Selfie. No lo sé, pero ahí fue, cuando empezaron a surgir mis primeras dudas y temores. Psicóloga. ¿Qué temores, Selfie? Mr. Sullivan, Selfie. Como le he dicho, doctora Bid, él no superó su enfermedad, y yo no hice nada para evitarlo, de ahí que a día de hoy, me siga cuestionando a mí mismo y continúe pensando, con lo que habría sucedido, de haber hecho, lo que debí de hacer, y no hice. Psicóloga. ¿Qué crees tú, Selfie, que te motivó a no hacerlo? Mr. Sullivan, Selfie. Hasta ese momento, la vida de otra persona, nunca antes había dependido de la decisión que yo tomase o no, y... Psicóloga. ¿Y qué, Selfie?
Mr. Sullivan, selfie. Que o no estaba preparado o simplemente no quise hacerlo sin más. Aún dudo realmente de lo que pudo ocasionar mi silencio y aquel cobarde modo de actuar, doctora Bitt. Psicóloga. Tú mismo te estás respondiendo, tu miedo volvía a aparecer. ¿Crees realmente, selfie, que tu tía May te estaba pidiendo a ti, directamente la ayuda? Mr. Sullivan, selfie. ¿Qué si no entonces? Psicóloga. ¿Qué edad tenía selfie en aquella ocasión? Mr. Sullivan, selfie. Supongo que alrededor de 12 años, no recuerdo muy bien. Psicóloga. Esa no es edad suficiente, como para poder tomar tú un tipo de decisión así. ¿No has pensado, selfie, que quizás tu tía May solo quisiera desahogarse contigo? Mr. Sullivan, selfie. Quizás tenga razón. Psicóloga. Y entonces, ¿por qué te martirizas? ¿No ves que eras solo un menor, no hubieras podido hacer nada aunque quisieras, el consentimiento final, hubiera dependido siempre de tus padres y no de ti? Mr. Sullivan, selfie. Usted lo ha dicho, doctora, final, pero para que se hubiera ocasionado ese final, yo debería de haber propiciado aquella situación y haber tenido alguna intención de hacerlo y sin embargo, no la hubo. Fui un cobarde, ahogado por la indecisión de mi silencio, nada más, solo eso, un mísero y maldito cobarde. Psicóloga. La cobardía, selfie, yo no diría que es una característica de los arrepentidos, sino todo lo contrario, y además, como te he dicho, era solo un adolescente, y el carácter de un niño en esas edades aún es demasiado frágil, ni siquiera está formado, con la decisión y aplomo suficientes como para enfrentarse a una situación así y mucho menos, para dejarla en tus manos, todo aquella te quedaba grande. Mr. Sullivan, selfie. Gracias por sus palabras de aliento y comprensión, doctora Bitt, pero los dos sabemos, que todo podría haber sucedido de un modo muy distinto, si yo hubiera tenido el valor que no tuve. Psicóloga. Deja ya de martirizarte, selfie, llevas mucha carga y pesar por lo que veo sobre tus hombros, como para incluir un eslabón más en tu cadena. Mr. Sullivan, selfie. Demasiados, doctora Bitt, demasiados llevo ya, y no tan solo sobre mis hombros. Psicóloga. Pues ya va siendo hora de que dejes de compadecerte, debe ser así, selfie, para que puedas alcanzar la paz, pues aquello no fue culpa tuya, no dependía de ti, repito. Mr. Sullivan, selfie. Eso, doctora Bitt, por desgracia, ya nunca lo sabremos. O al menos, yo nunca lo sabré. Psicóloga. Olvídate de esa culpa, no te pertenece a ti todo ese dolor y remordimiento que guardas, selfie. Despójate de tus pensamientos de igual modo, que lo harías cada noche con tus ropas, al irte a descansar. Mr. Sullivan, selfie. Demasiada verdad y desgracia se oculta en la noche, como para que mis ojos permanezcan cerrados sin que se repitan una y otra vez las mismas visiones de mis pecados. Psicóloga. ¿Qué visiones y pecados son esos, selfie? No he percibido ninguno a través de tus palabras, y si en cambio se denota en ellas, la tristeza y el desánimo. Mr. Sullivan, selfie. Como le dije, doctora Bitt, hace ya algunas semanas atrás, está usted abriendo la caja de Pandora. Y llegará un momento, en el que, empiece a arrepentirse por ello. Psicóloga. No entiendo a qué te refieres, selfie. Pero mientras tanto, deja que sea yo la que decida arrepentirme o no ante tales circunstancias. Mr. Sullivan, selfie. Como prefiera, doctora Bitt, es suya la elección. Otro de los sueños recurrentes que he padecido en aquel dormitorio, fue en una ocasión en la que me seis a mí mismo saliendo de la habitación, para dirigirme hacia el salón de la casa. Cuando ya me encontraba en él, las viejas fotografías de antiguos amigos, que estaban colgadas en uno de los cuadros que había en sus paredes, de improviso, comenzaron a arder en llamas, una tras otra, para precipitarse después contra el suelo. En ese instante, sentí que mi vida y mis recuerdos iban desapareciendo uno a uno, como lo hacían, aquellas enigmáticas imágenes en las que aparecían, como digo, mis amigos con sus rostros, sin ojos ni boca aparente. Un segundo más tarde, cuando quise darme cuenta, doctora Bitt, tan solo quedaban cenizas esparcidas por el medio del salón. En un último intento por obtener el perdón de los habitantes de aquellas viejas fotos, me arrodillé ante ellas y en ese momento, fue cuando las seis, allí estaba,
tumbada sobre el sofá y de espaldas a mí, la figura de una mujer vestida con unos harapos de color negro y completamente mojados, tenía el pelo largo y tan oscuro como la más fría de las noches de invierno, que jamás había visto antes de ahora. Fue entonces cuando hice ademán de levantarme, mientras le preguntaba absorto por la visión. ¿Quién eres y qué quieres de mí? Cuando el tiempo pareció detenerse excepto para ella, que se giró de pronto, y pude ver aquel rostro demacrado, atroz y carcomido, como si llevase meses bajo el agua infesta del peor de los pantanos. El hedor era tan nauseabundo, que con cada movimiento suyo, se marchitaban las flores y plantas que adornaban el salón, todo parecía envejecer a su paso, y lo peor de aquella imagen, fue contemplar cómo su cuerpo estaba lleno de llagas y gusanos que le salían hasta de las cuencas de los ojos. Retorciéndose como lo hacen las anguilas fuera del agua, la piel entera de su cuerpo estaba corrompida y hecha jirones, cada vez la tenía más y más cerca de mí. Sus movimientos eran tan ajenos a los de un ser humano con vida, que produjeron en mí tal horror y pánico extremo que me quedé completamente inmóvil como hipnotizado. Ya notaba su aliento enrarecido sobre mi cara, cuando su respuesta a mi pregunta, fue un alarido moribundo, opaco y trágico en sus palabras: lo sabrás bien. Algún día lo sabrás. Así fue como me respondió, justo antes de desaparecer ante mis ojos y de yo despertarme en las amargas sábanas de mi cama gritando: no, no, oh, oh. Y bien, doctora Witt, ¿qué análisis cree usted que haría hoy de mi sueño su afamado colega Sigmund Freud? Complicado, ¿verdad? Acto 4. Escena 4. Narrador. Los lienzos de la memoria, en ocasiones confluyen en el infierno de Dante, e incluso a veces, sin quererlo, con denostados amaneceres tardíos, desprovistos de su amparo, haciendo que de ese modo, el individuo, se desvíe del camino. ¿Cuál fue tu tropiezo, Selfie, donde perdiste la luz que iluminaban tus acciones? Psicóloga. Hay demasiados simbolismos a través de tu mundo onírico, Selfie, pero me temo que no será Freud el que nos ayude en esta ocasión para intentar completar el puzzle que tu mente inconsciente nos ofrece en tus sueños, sino el trabajo del Dr. Carl Gustav Jung, quien nos revele tu acertijo. M.R. Sullivan, Selfie. Gustav Jung, Dra. Witt. Psicóloga. Sí, Selfie, creo que sus tratados sobre la simbología del misticismo y estudio comparativo de las religiones, filosofía y literatura serán las que me den la clave para lograr atravesar la puerta de tu psique y de esa manera penetrar en la habitación oscura donde reside tu yo interior, tu verdadera naturaleza, la esencia misma de tu consciencia. M.R. Sullivan, Selfie. Pero a Jung no se le conocía también por su lado oculto y su afición a los fenómenos extraños. Psicóloga. Se diría, Selfie, que estás muy versado en el tema. M.R. Sullivan, Selfie. Demasiadas visitas a terapeutas y psicoanalistas en los últimos años, Dra. Witt. Por desgracia, de ahí proviene mi vaga cultura en estos menesteres. Pero una pregunta: ¿qué tiene que ver ese mundo de brujas, fantasmas y duendes con mi situación actual, Dra. Witt? Psicóloga. ¿Percibo acaso en tus palabras, Selfie, el ya mal acostumbrado sarcasmo e ironía habitual? M.R. Sullivan, Selfie. Me temo que sí, pues parece no tomarme en serio. Psicóloga. Más de lo que tú te crees, Selfie, más de lo que tú te crees. M.R. Sullivan, Selfie. ¿Y entonces por qué mezclar mis sueños con algo oculto? Psicóloga. Al contrario, Selfie, ya te dije que los estudios de Jung describen a la perfección la simbología que reside en las figuras religiosas, en la filosofía y la literatura, y que será en ellas y no en otras ramas de su trabajo, en las que me apoye para dar luz a la oscuridad que reside en tus pesadillas. M.R. Sullivan, Selfie. Bien, pues ilumíneme entonces con sus teorías, Dra. Witt. Ardo en deseos de comprobar lo que realmente logra descubrir de mí. Psicóloga. Créeme si te digo, Selfie, que yo también estoy verdaderamente impaciente e intrigada. M.R. Sullivan, Selfie. ¿Y entonces qué es lo que diría que ha podido discernir hasta ahora de esa simbología perversa que parece trascender de mis sueños? Psicóloga. He tomado algunas notas, según me ibas narrando tu última pesadilla, y hay algunas imágenes que son realmente interesantes, en cuanto a su significado. M.R. Sullivan, Selfie. ¿En qué sentido, doctora? Psicóloga. Por ejemplo, cuando me hablabas de cómo veías prenderse fuego aquellas viejas fotografías. M.R. Sullivan, Selfie.
Sí. Psicóloga. Dijiste que sus caras no tenían ojos ni boca, y eso viene a significar que tu subconsciente intenta mantener oculto lo que tus amigos realmente saben sobre ti. ¿Qué es lo que ellos saben de ti, Selfie? Mr. Sullivan, Selfie. No sabría indicarle, lo desconozco la verdad. Psicóloga. Lo curioso de esto además, es que tú al ver cómo ardían sus fotografías, en lugar de experimentar tranquilidad y sosiego por ver desaparecer tus secretos más ocultos con ellos. Mr. Sullivan, Selfie. Sí, sentía pena y arrepentimiento, lo sé. Psicóloga. Exacto, muy peculiar este hecho, pues el fuego en su simbología es igual a la luz, a Prometeo, y Prometeo es un símil en este caso referido a la astucia, el engaño y el sacrificio. Mr. Sullivan, Selfie. Entiendo que de todo ello, podría deducirse entonces, doctor Abid, que por algún motivo sacrifique el amor, la amistad o incluso el cariño y afecto de mi propia familia. Por algo o alguien que aún desconozco, pero que para mí, en aquella época, debió de ser más importante, que todo lo que tenía en ese momento de mi vida. Psicóloga. Podría decirse así, sí. Pero eso, realmente, Selfie, solo tú lo sabes. Por ese motivo supongo, que en tu sueño, te sientas, o digas sentirte, como que desaparecen tus propios recuerdos, pues son tus acciones, las que han hecho que aquellas personas que veías en esas viejas fotografías, quizás ya nunca más, hayan vuelto o vuelvan a formar parte de tu vida. De ahí también, que te arrodillases ante sus cenizas, pidiéndoles perdón. Mr. Sullivan, Selfie. Sorprendente, doctor Abid. Psicóloga. No voy muy mal encaminada, ¿verdad? Mr. Sullivan, Selfie. Pudiera ser, prosiga por favor. Psicóloga. Lo que más me llama la atención es la figura de la mujer en tu sueño, pues es un ser completamente contrapuesto al de la luz, y aunque en su simbología, por lo que se deriva de tu descripción, representa el agua, con todo lo que ello conlleva, de pureza y de que fluye limpiando, sin destruir nada a su paso, sino que simplemente lo modifica y transforma como un individuo, que emerge de nuevo, del roce calcáreo de su caricia. Pero en tu sueño, parece ser más bien, una figura mortecina, de aspecto lúgubre y pendenciero, pues antes de llegar hasta a ti, incluso el tiempo parece detenerse para ella, pero no para lo que le rodea, pues todo envejece a su paso, como lo haría la propia muerte en descomposición. Mr. Sullivan, Selfie. Sí, no era candidez, lo que precisamente se percibía en ella. Psicóloga. Hubiera sido interesante saber, qué habría sucedido, de haber llegado a tocarte en tu sueño, antes de que despertaras. Mr. Sullivan, Selfie. Eso en verdad, prefiero no pensarlo, pues hacerlo, me aterra demasiado, doctor Abid. Psicóloga. ¿Y por qué, Selfie? Mr. Sullivan, Selfie. Porque esa mujer, sabe que hay algo horrible, oculto entre los pasadizos de mi memoria, y que es tan deplorable y mezquino, que hasta mi mente enferma, en su quebradiza y angosta huida, tan solo se atreve a facilitarme, migajas de lo sucedido, imágenes de un puzzle incompleto, que quizás, me niegue a recordar por el mero hecho, de mantenerme a salvo de mí mismo, y que si ella hubiese llegado a tocarme, habrían desaparecido las dudas y las mentiras en las que parezco cobijarme. Creo que intento negar a mi corazón, lo que mi alma en pena proclama y sabe. Psicóloga. Pero Selfie, ¿te has planteado alguna vez, que quizás no haya nada que recordar? Mr. Sullivan, Selfie. Al principio sí, pero después. Psicóloga. ¿Después de qué? De tu sueño, dices. Mr. Sullivan, Selfie. Sí, se repite una y otra vez esa imagen en mi cabeza, ella surge de la nada y se apodera por completo de mí. Y vuelvo a escuchar de nuevo sus palabras: lo sabrás, algún día lo sabrás. Aquel alarido tan lleno de rabia, es algo más que tan solo una petición de justicia entreverada. Me temo que en él se esconden, los terribles hechos de mi pasado. Psicóloga. Pero Selfie, ¿justicia sobre qué y para quiénes? Mr. Sullivan, Selfie. Ya se lo he dicho, doctora, no lo sé con seguridad, y eso es lo que me corroe por dentro cada noche. Como ha podido ver a lo largo de nuestras charlas, tengo recuerdos muy lúcidos y claros sobre los pasajes que han conformado mi vida y mi pasado, pero hay otras partes de ella,
que son imágenes completamente ajenas a mí, situaciones que no recuerdo haber vivido en absoluto, y que sin embargo parecen estar ahí. Psicóloga. Pronto sabremos, si son reales o no. El tiempo selfie, es el fiel amigo de los pacientes, y solo él nos dará finalmente las respuestas que hoy nos faltan. M.R. Sullivan, selfie. Esperemos que así sea, doctora Bitt. Pues todo esto cada vez me hunde más y me hace estar sin remedio más y más cerca del maldito umbral de la locura. Psicóloga. Créeme cuando te digo, que empiezan a abrirse puertas, que hasta ahora permanecían cerradas ante ti. M.R. Sullivan, selfie. Me alegra oír eso, doctora, pues es usted mi última y única oportunidad. Acto 5. Escena 5. Narrador. Cuando la verdad miente a la mentira, su infame portador se quiebra en agonía. Psicóloga. Volviendo al tema de las fotografías, ¿mantienes a día de hoy, selfie, algún tipo de contacto con las personas que aparecían en ellas retratadas? M.R. Sullivan, selfie. La verdad que no, desaparecieron sin más. Podría decirse que fue algo así, como un mal truco de magia inacabado, pues jamás volvieron a aparecer en el escenario de mi vida. Psicóloga. ¿Y por qué selfie? M.R. Sullivan, selfie. No sabría decirle, pues para mí, ese es otro de los enigmas. Aunque a veces intento consolarme, pensando que no ha habido ningún motivo aparente para ello, y que tan solo nuestros caminos se separaron, para no volver nunca más a fluctuar juntos. Psicóloga. ¿Has intentado alguna vez volver a ponerte en contacto con alguno de ellos? M.R. Sullivan, selfie. No, ¿para qué hacerlo, y perder su tiempo y el mío? No cree. Además, todo en este mundo se rige por un plan oculto, todo ocurre por alguna razón determinada, nada es casual, y si tenían que desaparecer de mi vida, no seré yo, quien osea interponerse en los planes del destino, pues seguro, como le digo, todo deberá tener su verdadera razón de ser. Y por otro lado, ¿qué demonios? Me da realmente miedo llegar a descubrir que sea yo la causa de su silencio, y espero de veras no tener nada que ver con su ausencia. Psicóloga. Nada que ver, ¿acaso lo dudas? ¿A qué te refieres? ¿Qué es lo que escondes bajo todo ese halo de misterio, selfie? M.R. Sullivan, selfie. Verá, doctora Bitt, de un tiempo a esta parte, la vida que nos rodea, parece entremezclarse tan fácilmente con mis sueños y pesadillas, que apenas logro ya diferenciar lo real de lo que no lo es. Aparecen ante mí, y sin ninguna razón aparente, visiones de otro tiempo, en las que yo pero no puede ser. Psicóloga. En las que tú qué, selfie. M.R. Sullivan, selfie. Nada, doctora, todo ello me parece tan absurdo e inverosímil. Psicóloga. Pero de ser así, selfie, porque tu rostro ha palidecido al instante, al hacerme esa confesión. Dime, ¿por qué? M.R. Sullivan, selfie. Porque todo tan horrible, tan dantesco y sangriento, doctora, que cómo creerlo. Y sin embargo, me hace dudar a cada momento, pues todo es tan real, como que la estoy viendo aquí y ahora conmigo, a mi lado. Psicóloga. ¿Acaso también dudas de que lo esté, selfie? M.R. Sullivan, selfie. Respondiendo a su pregunta, doctora Bitt, como dijo Jesús a su discípulo el apóstol Tomás, dichosos los que creen en mí sin ver. Pero mi agonía es otra, pues veo demasiado en lo que no debería creer. Psicóloga. Entiendo, selfie, háblame entonces por favor de esas alucinaciones. M.R. Sullivan, selfie. Son pequeños atisbos, como haces de luz, ráfagas repentinas, de lo que parecen ser mis recuerdos, pero ¿cómo van a serlo, si son tan atroces, que solo una bestia maldita podría haberlos cometido? No pueden ser fragmentos de mi propia vida, doctora, pues no reconozco como míos, ninguno solo de ellos. No pueden serlo, no deben serlo. Psicóloga. Por favor, selfie, intenta calmarte y háblame de ellas, solo así podremos descubrir la verdad. M.R. Sullivan, selfie. De acuerdo, doctora Bitt, en tardes de lluvia intensa como hoy, es cuando un estremecedor escalofrío recorre por completo mi cuerpo, no por los relámpagos o el sonido traicionero de los truenos, sino más bien porque, es cuando se manifiestan mis temerosas visiones, y empiezo a contemplar, por desgracia para mí, que mis delicadas y hermosas manos
están manchadas de sangre, una sangre espesa, viscosa, muerta y que aún así, todavía se siente caliente sobre mi piel. Instantes después, es cuando percibo de nuevo, ese olor a podredumbre, que impregna cada una de las paredes del pasillo. El ambiente, comienza a estar tan pesado, denso y enrarecido, que mi respiración se vuelve cada vez más débil y entrecortada. Camino aturdido hacia el salón, guiado por una algarabía de voces, buscando tal vez encontrar, ese tenue hilo de aire fresco, que quizás, no haya sido aún infectado por el hedor a muerte, que persigue a mis pasos moribundos. ¿Cuál es mi sorpresa, doctor Abid, cuando una vez allí, apenas recuperado el aliento, me veo a mí mismo, compartiendo cena, con algunos allegados y amigos, en lo que, parece ser, la llegada al fin, de un nuevo año. Aquella realidad inédita, que atónitos perciben mis ojos, doctor Abid, era y son, a día de hoy, hechos totalmente extraños a mí y mis recuerdos. Por ello miro absorto a mi alrededor, doctor Abid, pues nunca antes de ahora, he visto semejante comitiva y festín tras los muros de esta casa. De repente, el denostado reloj de cuco, que apesadumbrado colgaba sobre las paredes del salón, inició el último de sus bailes, al compás del tintineo azaroso, de unas campanadas que parecieron olvidarse del tiempo, justo antes de marcar las 12 en punto de la noche. Fue en ese preciso momento y no en otro, cuando todos al unísono, comenzaron a brindar entre sí. Yo, desde la distancia que me permitía, ser tan solo un mero espectador en mi delirio, observé, incrédulo por mi visión, que en sus copas, no había ni una gota tan solo de licor, estaban tan vacías, como los bolsillos de cualquiera, a principios del mes de enero, no había nada en ellas, nada con que poder calmar la sed, que se percibía en sus desérticos y agrietados labios y sin embargo, bebían y brindaban de sus copas, como si estuvieran repletas de la sangre del dios Baco. Ni siquiera mi otro y desvergonzado yo, tenía hasta el momento, con que poder regar, su sediento y maltrecho gaznate. Pero como si escuchara cada una de mis palabras y pensamientos, mi atormentado alter ego, tomó entre sus manos, una de las muchas botellas existentes sobre la mesa, una vez descorchada, procedió a llenar todas y cada una de las copas de nuestros invitados, pero de la bucólica botella de champán francés, no brotó su ansiado y preciado néctar, sino que, surgió en su lugar, arena, una arena negra y pantanosa, salida como de la peor de las ciénagas y aún así, todos rieron y continuaron bebiendo de sus repletas y burlescas copas. Era como si solo yo, mi yo distante y perplejo, fuera el único, que a vista de pájaro, se hubiese percatado de tan vil engaño, aunque quizás, como siempre doctor Abid, no sabía cuán equivocado estaba. Y digo esto porque segundos después, aquella maléfica y manifiesta imagen de mí mismo, aquella innegable sombra del ayer, se acercaba sigilosa a la que, por desgracia, más tarde sería su primera víctima. Una mujer encantadora y febril, que se reía por doquier y que hablaba distendidamente con cada uno de los invitados que salían a su encuentro. Era de figura agradable y voluptuosa, larga melena de corte rizado y pelirroja, piel blanquecina y mirada del color de las mareas y aunque su sonrisa era pura ingenuidad, irradiaba algo más que picardía, a través de su irreverente vestido rojo satén, pues prácticamente tenía al descubierto, algunas de sus divinas bondades, la verdad, que no dejaba mucho espacio para la imaginación. Tal vez por eso y no por otra razón, fue lo que hizo que él, se acercase a ella sin más, su belleza lo había cautivado sí, pero no precisamente para robarle un beso, sino todo lo contrario. Cuando se hizo el fuego que se desprendía en su mirada, el terror invadió todo mi ser, pues sabía fehacientemente lo que ocurriría. Sin mediar palabra alguna, la pobre desdichada, no podía imaginar, que sería la imagen de este traidor, lo último que vieran sus ojos. Le rebanó su cuello, de lado a lado, de un tajo tan solo, ni siquiera se dio cuenta, de que su vida se desvanecía para siempre, en aquel breve y doliente instante, pobre inepta. Más tarde, llenó su copa con la sangre que manaba de su garganta, bebió y brindó y volvió a beber, así una vez tras otra, hasta saciar su sed. Aquella mujer que segundos antes resplandecía por su belleza, ahora doctor Abid, estaba más que muerta y sin vida sobre la mesa, manchando con su sangre por completo, aquel mantel, en el que tan pulcra y minuciosamente, se habían distribuido los aperitivos y manjares de tan tediosa y funesta cena. De pronto doctor Abid, aquellos que parecían estar cegados hasta el momento,
comenzaron a despertar de su letargo, y como si, el hechizo que se cernía sobre ellos, hubiese tocado a su fin, se abrieron sus ojos de par en par, a una realidad, que aterrados, les hizo ver la verdad de todo lo que había acontecido en su presencia. Se dieron cuenta al fin, que nada formaba parte de una maldita broma macabra. Sus gritos se escuchaban por todas las instancias de la casa y las copas de las que tan fervientemente habían estado bebiendo, ahora yacían huérfanas por el suelo. El espectáculo era tan pavoroso, que no me había dado cuenta, de que el demoníaco reflejo que figuraba en el espejo, la oscura sombra gris de mi alter ego, no era otra persona que yo mismo y ante mí. Mis manos volvían a estar manchadas de sangre y en posesión de aquel cuchillo, con el que había cometido semejante atrocidad. Fue entonces sin más, cuando comprendí, que nadie en aquella habitación, ninguno solo de los presentes, debían salir con vida. Lo sucedido después, fue una orgía de sangre y desenfreno. Psicóloga. De veras, Elfie, ¿crees que todo lo que me acabas de narrar tan minuciosamente, ha sucedido en realidad? M.R. Sullivan, Selfie. No lo sé, doctora Bitt, por eso vengo a su consulta cada tarde, esta era y es la auténtica verdad de mis temores. Solo espero que pueda usted confirmarme, si todo esto, es producto de mi mente enferma, o por el contrario, todo es real. Porque de no serlo, finalmente, tendría que asumir, que en el mejor de los casos, sí que estoy enloqueciendo. Y en el peor y más obvio, doctora Bitt, de ser cierto, no sería más, que un malnacido e impune asesino confeso. Psicóloga. ¿Por qué no empezaste, Selfie, contándome todo esto, en lugar de divagar tanto en cada una de nuestras citas? M.R. Sullivan, Selfie. Tenía miedo, y sigo teniéndolo ahora más que nunca, doctora Bitt. Psicóloga. ¿Has hablado con alguien más sobre tus alucinaciones? M.R. Sullivan, Selfie. No, solo con usted. Psicóloga. Pero me dijiste que habías visitado a varios especialistas, en los últimos años antes que a mí. M.R. Sullivan, Selfie. Lo sé, pero no quería que me encerraran y tirasen la llave. Por eso nunca les hablé de ello. Psicóloga. ¿Y por qué yo, Selfie, por qué te has decidido a contármelo a mí ahora? M.R. Sullivan, Selfie. En aquel entonces, no se manifestaban con la misma frecuencia y crudeza de lo que lo hacen ahora, podía controlarlas, y tampoco dudaba de la realidad que me rodeaba, y en estos momentos, en cambio, dudo de todo y de todos. Además, es usted la mejor en esta especialidad, y según su libro, ha tratado a un gran número de pacientes, con las mismas psicopatías que yo. Psicóloga. Sí, pero ¿por qué has tardado tanto, en hablarme de estos delirios? M.R. Sullivan, Selfie. Ya se lo he dicho, tenía miedo, pánico, terror y no encontraba las palabras ni el momento de poder hacerlo. Psicóloga. ¿Estás convencido de que eres un psicópata, verdad? M.R. Sullivan, Selfie. Si todo lo que le he dicho es cierto y ha sucedido, me temo, doctora Bitt, que no habría otro modo de calificarme. Psicóloga. Entonces, debo deducir, que esas personas de las que me has hablado, son los mismos amigos, que aparecían en las fotografías de tu pesadilla, aquellos que se quemaban ante ti, convirtiéndose en cenizas y a los que posteriormente arrodillado les pedías perdón. M.R. Sullivan, Selfie. Sí, exactamente. Psicóloga. Entiendo también, que son los mismos que desaparecieron de tu vida y que nunca más volviste a ver, aquellos con los que, no quisiste volver a contactar porque según tú, ¿para qué hacerlo, si el destino siempre tiene sus motivos? M.R. Sullivan, Selfie. Me temo que sí, doctora, todos y cada uno. Psicóloga. Debes intentar ponerte en contacto con alguno de ellos de inmediato, Selfie. Es el modo más rápido, que veo, de resolver tus temores y de poner algo de luz en el asunto. M.R. Sullivan, Selfie. No soy capaz, doctora, el mero hecho de pensar que algo de todo esto pueda ser real, me paraliza por completo. Psicóloga. Coge el teléfono y llama a Selfie. M.R. Sullivan, Selfie. Ya le he dicho que no puedo, doctora, es superior a mí, debe de haber otra manera. Psicóloga. Pero Selfie, así te darías cuenta, de que todo lo que narras, no es más que una fabulación, algo sin sentido ninguno, ¿no ves, que si todo fuese cierto, alguien,
algún familiar hubiera denunciado ya sus desapariciones, alguien hubiera hecho preguntas incómodas, ¿no lo ves? Mr. Sullivan, selfie. Pero ¿y si yo me hubiese deshecho de los cuerpos, ocultando toda esta sin razón? Psicóloga. ¿Y cómo selfie, cómo podrías haberlo hecho? Mr. Sullivan, selfie. Aún lo desconozco, no lo sé, no lo sé. Aquí selfie está llorando mientras lo dice. Psicóloga. Tranquilízate selfie, es imposible que de ser cierto todo lo que cuentas, no haya salido nada en la prensa, alguna noticia que describa tan brutales asesinatos y mucho menos aún, que la policía no haya dado ya contigo y ande tras tus pasos. ¿Por qué de cuántas personas estarías hablando selfie, a cuántas personas crees que has arrebatado sus vidas? Mr. Sullivan, selfie. De ser solo, mis amigos, podrían ser 5 quizás más. Psicóloga. Repito selfie, descuelga el teléfono y llama ya. Mr. Sullivan, selfie. No puedo enfrentarme a ello doctora y no es solo por mis amigos. Psicóloga. ¿Por quién más sino? Mr. Sullivan, selfie. No lo sé, todo es tan difuso pero real a la vez. A veces me siento tan aterrado, que pienso que en cualquier momento, pudieran encontrar sus cadáveres. Supongo que sería entonces, cuando acabaría todo, y sabría si son ciertas o no, cada una de estas malditas visiones, que no hacen otra cosa que atormentarme, solo pido que termine esta terrible agonía. Son tantas las mutilaciones, tantos los cuerpos sin vida que aparecen a cada paso que doy, que sus voces me persiguen por doquier, allí donde quiera que vaya, las escucho, percibo su dolor, su angustia interminable y ese último alarido, que sus gargantas marchitas tuvieron la oportunidad de esbozar, antes de que yo les arrebatara la vida. Mi condena está al doctor Abid, que no logro distinguir la realidad de mis propios delirios. Y luego está esa frase, que se repite continuamente como un eco absurdo en mi cabeza, jejejejeje, lo hace una y otra vez, jejejejejeje. Psicóloga. ¿Qué frase es esa selfie? Dime vamos. Mr. Sullivan, selfie. Selfie ha muerto, esas son las 3 malditas palabras, que escucho cada noche y cada día que pasa, selfie ha muerto, ha muerto, ha muerto. Psicóloga. Pero eso es ridículo, estás aquí a mi lado, como tantas otras tardes, a la misma hora de siempre, y en el mismo lugar. Mr. Sullivan, selfie. Sí, lo sé, lo sé. Psicóloga. Bajo mi punto de vista selfie, todo lo que te está sucediendo, podría deberse a varios motivos, una de las posibilidades que barajo, es que estés experimentando un trastorno delirante severo, que es lo más plausible, pues aparte de tener una gran habilidad en el arte de contar historias, no creo, sinceramente, que haya nada más detrás de ellas. Mr. Sullivan, selfie. Me está diciendo doctor Abid, que no soy más que un mero paranoide, y que no tengo nada de lo que preocuparme, ¿es eso? Psicóloga. Simple y llanamente sí, aunque no descarto, que también padezcas, otro tipo de trastornos y patologías. Me temo selfie, que deberías haber comenzado, hace ya mucho tiempo, a tratar toda esta sintomatología que padeces. Mr. Sullivan, selfie. Quizás tenga razón doctor Abid, y sea eso todo lo que me pase, pero ¿a qué se debía entonces, su pertinaz insistencia, en que hiciese esa dichosa llamada, si no fuera, porque usted misma, vio indicios de verdad en mis palabras, y tiene miedo no obstante, a la realidad que haya podido cometer con mis actos? Psicóloga. Precisamente selfie, por todo lo contrario, tan solo quería que descolgases el teléfono, para que tú mismo, pudieras comprobar, que al otro lado del hilo telefónico, te contestarían sin dudarlo, todos y cada uno de tus amigos. Como ves, no había temor selfie, solo convicción y fe en ti. Como suele decirse, causa y efecto. Mr. Sullivan, selfie. Lo sé, pero no soy capaz de enfrentarme a ello de un modo consciente. Psicóloga. Está bien, ya que no puedes o tienes el valor para hacerlo, quizás sería posible averiguarlo, si accedieras a realizarte, una sesión de hipnosis conmigo. Mr. Sullivan, selfie. Hipnosis, y cree, que eso daría resultado. Psicóloga. Sí, sería de gran ayuda en tu caso. Te sorprendería selfie,
de todo lo que se puede llegar a descubrir. M.R. Sullivan, Selfie. Está bien, lo haré. ¿Y en qué consistiría, doctora? No querría acabar cacareando como una gallina clueca por su consulta. Psicóloga. Selfie, esto no es cuestión de hacer un espectáculo circense contigo, sino la de poder recabar la información necesaria, que nos ayude a esclarecer de una vez por todas y para siempre, el grave asunto que nos ocupa. M.R. Sullivan, Selfie. De acuerdo, doctora Bitt. ¿Qué debo hacer entonces? Psicóloga. Bien, Selfie, en primer lugar, deberías escoger un punto fijo de esta habitación, concentrarte en él, y después dejarte guiar por mi voz. M.R. Sullivan, Selfie. Bien, de acuerdo. Podría ser, el viejo reloj de su escritorio. Psicóloga. Sí, sería perfecto. M.R. Sullivan, Selfie. Después de eso, ¿qué le seguiría, doctora Bitt? Psicóloga. Entrarías paulatinamente en un estado alterado de conciencia, en el que intentaría ir abriendo las puertas necesarias para llegar hasta el momento preciso en el que tú crees haber cometido los crímenes. De ese modo, revelarías si todas tus visiones y delirios se basan en episodios realmente vividos por ti, averiguando además, si de ser ciertos, cuáles fueron las causas que te motivaron a cometer unos hechos tan reprobables y atroces. M.R. Sullivan, Selfie. ¿Estás segura de que funcionará? Psicóloga. Completamente. Tan solo una cosa más, Selfie. M.R. Sullivan, Selfie. Sí, dígame, doctora. Psicóloga. Durante el proceso de hipnosis, me vas a permitir que dejemos de utilizar tu nombre de pila y me dirija a ti en todo momento como M.R. Sullivan. M.R. Sullivan, Selfie. ¿Y por qué ese cambio, doctora Bitt? Psicóloga. Quiero ver, si al igual que tú, si me refiero a ti como M.R. Sullivan, en lugar de Selfie, si sus ojos verán de igual modo los mismos hechos que tú me has contado hasta el momento, o si en cambio, nos llevaremos alguna que otra interesante sorpresa. M.R. Sullivan, Selfie. ¿Alguna sorpresa, doctora? Psicóloga. Sí, Selfie, las psicopatías, en ocasiones son caprichosas y me gustaría comprobar si en el fondo, se esconde también bajo todo esto, una disociación de personalidad. M.R. Sullivan, Selfie. ¿Cree que padezco de personalidad múltiple? Psicóloga. Como ya te he dicho, no descarto otro tipo de patologías además de la paranoide. Te recuerdo, Selfie, que el primer día que entraste en mi consulta, a los pocos minutos de conversación, me pediste que dejara de llamarte M.R. Sullivan y cito textualmente, M.R. Sullivan es demasiado señorial para mí en estos momentos. Y siempre me llamó la atención que utilizases las palabras, en estos momentos al término de la frase. Pues era como si tú mismo, delataras con ello, que no fueras merecedor de ser tratado con respeto. M.R. Sullivan, Selfie. Veo, que no se le escapa ningún detalle, pero para serle franco desconozco si esa era o no la verdadera razón. Psicóloga. Bueno, comencemos, me espera una ardua tarea contigo. M.R. Sullivan, Selfie. No le quepa la menor duda, doctora Bitt. Psicóloga. Es hora de ponerte algo más cómodo, Selfie, y de que dejes el rudo tacto de tu butaca y tomes asiento en mi diván. M.R. Sullivan, Selfie. Muy bien, doctora Bitt. Psicóloga. Empecemos. En un momento dado del proceso escucharás 3 golpes como estos. La doctora Bitt da los 3 golpes sobre la mesa de su escritorio. Al término de los mismos, debido al trance en el que habrás entrado, te quedarás completamente dormido y relajado. El modo de despertar, Selfie, será exactamente el mismo. Volverás a oír esos 3 golpes de nuevo, en esta ocasión, prácticamente al final de tu experiencia de hipnosis, y será solo entonces, y en ese momento, cuando tu mente consciente, volverá a tomar el control de tu cuerpo y despiertes así en el mundo de los vivos. Espero que para entonces, con todas y cada una de las respuestas de este enigma. De acuerdo, M.R. Sullivan. M.R. Sullivan, Selfie. Entendido, doctora. Psicóloga. Céntrese por entero en mi voz, M.R. Sullivan, le guiaré en su camino, por los profusos y laberínticos valles del subconsciente. Fije su mirada en el reloj, observe el movimiento de sus agujas y escuche el rítmico sonido de su tic-tac, tic-tac. Poco a poco comenzará a percibir, como todo a su alrededor,
se hace más y más difuso. El movimiento de las agujas del reloj, ya es mucho más lento, y su percepción del espacio y el tiempo, desvanecen por completo. De fondo, ya no oye el eco del tic-tac, tic-tac, tic-tac. Se dan los 3 golpes sobre la mesa y M.R. Sullivan entra completamente en trance. Narrador. En este momento M.R. Sullivan empieza a tomar conciencia de su yo interior, y visualiza su espíritu, su alma traslucida, saliendo íntegramente de su cuerpo, de ese cascarón que realmente somos y que nos limita en el espacio y en el tiempo que nos rodea. Psicóloga. Bien, M.R. Sullivan, ya es usted completamente libre, no hay nadie a su alrededor, nadie que pueda reprocharle nada, nadie que pueda juzgarle, ni por sus actos presentes o pasados, está completamente solo y seguro, en ese instante en el que, solo usted M.R. Sullivan, tiene el poder, el don de elegir, el momento y el lugar de su vida, al que quiera acudir y volver a revivir otra vez. Dígame M.R. Sullivan, ¿dónde se encuentra, a qué lugar en el tiempo, le ha llevado su viaje? M.R. Sullivan, selfie. Está todo muy oscuro, apenas hay un tenue rayo de luz, no veo nada. Psicóloga. Mire a su alrededor e intente percibir, si hay algo que le resulte familiar, algo que pueda reconocer no obstante. M.R. Sullivan, selfie. Sí, un momento, creo que puedo ver si, es mi viejo gramófono, hacía tanto tiempo que no lo veía, de él salieron las más bellas melodías pero también algunas de las más tristes. Psicóloga. Continúe M.R. Sullivan. M.R. Sullivan, selfie. Creo que, me encuentro en mi antigua habitación de la residencia Crawford. Psicóloga. Descríbame lo que ve. M.R. Sullivan, selfie. Todo está decrépito, polvoriento y vacío. Las cortinas de la ventana están rasgadas, llenas de hollín, toda la habitación en sí misma está cubierta de ese polvo negro y maloliente, la luz que hubo en otros tiempos parece haberse marchitado para siempre. Psicóloga. Prosiga. Siga contándome M.R. Sullivan. M.R. Sullivan, selfie. Percibo a alguien más en esta habitación. Psicóloga. ¿A quién M.R. Sullivan? M.R. Sullivan, selfie. No lo veo con claridad. Psicóloga. Diríjase hacia el M.R. Sullivan. M.R. Sullivan, selfie. Parece estar sentado. Espere un momento, ese hombre soy yo. Psicóloga. Bien, ¿y qué está haciendo M.R. Sullivan? M.R. Sullivan, selfie. Parece ser que he estado bebiendo. Psicóloga. ¿Sabría decirme por qué ha bebido M.R. Sullivan? M.R. Sullivan, selfie. No lo sé, pero estoy escribiendo algo. Psicóloga. ¿Qué es lo que escribe? Dígame M.R. Sullivan. M.R. Sullivan, selfie. Todo está borroso, me cuesta tanto respirar, maldita sea. Psicóloga. Vamos M.R. Sullivan, ya estamos cerca, muy cerca, no puede rendirse ahora. Haga un esfuerzo. M.R. Sullivan, selfie. Parece una carta. Psicóloga. Bien, M.R. Sullivan sabía que lo conseguiría. Léame esa misiva por favor. M.R. Sullivan, selfie. Se perciben tristes sus letras, ¿de veras quiere saberlo? Psicóloga. Sí, léalo. M.R. Sullivan, selfie. Lectura de la carta. Estoy frente al piano, y la luz moribunda de un candil, ilumina parcialmente con su parpadeo, la inhóspita danza de sombras, que ocultas a la luz del día, habitan en mi noche difunta. Desolada y vacía se encuentra mi alma. Perdido en la agonía de una soledad que mata. Ante mí, me hacen compañía mis olvidados muebles barrocos. Los cuadros de antiguas épocas de esplendor fingido y algunas viejas fotos. En la mesa, mi compañero de las noches perpetuas. Mi licor predilecto cuando me embarga la tristeza. Ahí está, en su botella de cristal de Bohemia. Mi querido brandy y su enemistado ron añejo. Mis manos tiemblan al rozar las teclas de un piano. Que no hace otra cosa, que responder con el requiem de Mozart. 1000 partituras con notas vacías, se prestan a cambiar de melodía. Pero mis manos rotas, no son proclives al cambio. Se escucha en la penumbra, el eco de la voz de los poetas. Que esculpen las palabras de nostálgicas promesas.
Mi licor se acaba y la noche toca a su fin. El candil se apaga y mis ojos yacen en calma. El cansancio me sumerge en el sueño más profundo. Y mi vida, ya no es la misma sin ti. Psicóloga. Tristes letras sí. Pone algo más en esa carta M.R. Sullivan. M.R. Sullivan, selfie. No, nada más. Psicóloga. ¿Y quién era ella? M.R. Sullivan, selfie. No lo sé, desconozco tanto de mí y de mi propia existencia. Psicóloga. Ahora puede aclararlo, usted tiene el control, intente averiguarlo. M.R. Sullivan, selfie. Un momento. Psicóloga. Sí. M.R. Sullivan, selfie. Me estoy levantando. Psicóloga. ¿A dónde se dirige? M.R. Sullivan, selfie. Voy deambulando de un lado para otro y me detengo en la puerta. Psicóloga. Siga, continúe. M.R. Sullivan, selfie. Se abre ante mí. Psicóloga. ¿Qué es lo que ve? Dígame. Se van desvaneciendo las luces del escenario hasta quedar todo a oscuras. Comienza el acto 6, escena 6 y habla el narrador. Acto 6. Escena 6. Narrador. Tic, tac, tic, tac, desvanecen las horas, el demonio está cerca y el silencio toca a su fin. M.R. Sullivan, selfie. Estoy en la cocina. Psicóloga. Sí, continúe. M.R. Sullivan, selfie. Pero ya parece ser otro día, todo se percibe diferente, distinto. Psicóloga. ¿Y qué está haciendo en ella M.R. Sullivan? M.R. Sullivan, selfie. Estoy preparando un pavo para la cena, y condimentando algunos platos más. Psicóloga. ¿Cómo se siente? M.R. Sullivan, selfie. Me encuentro, extrañamente feliz y excitado. Psicóloga. ¿Qué es lo que le produce esa felicidad y excitación? M.R. Sullivan. M.R. Sullivan, selfie. Que después de tanto tiempo, hoy volveremos a reencontrarnos. Psicóloga. ¿Quiénes, usted y sus amigos? M.R. Sullivan, selfie. Sí, y también ella estará allí y será de nuevo mía para siempre y de nadie más. Psicóloga. Ella, la mujer de su carta. M.R. Sullivan, selfie. Sí. Psicóloga. Ya recuerda quién es ella entonces. M.R. Sullivan. M.R. Sullivan, selfie. Sí, es Lilith, mi alma gemela, mi amor y aquella que sin embargo me abandonó y rompió mi corazón y mi vida en 1000 pedazos. Psicóloga. ¿Por qué le dejo? ¿Qué fue lo que ocurrió? M.R. Sullivan, selfie. El alcohol, doctora Bitt, eso fue lo que pasó. Mi querido Brandy y su enemistado Ron Añejo, recuerda, ¿verdad? Psicóloga. Sí, entiendo. Fue entonces la bebida la culpable. M.R. Sullivan, selfie. Sí, doctora Bitt, el detonante de todo aquello en lo que me he convertido. Psicóloga. ¿Y en qué se ha convertido M.R. Sullivan? ¿Acaso el alcohol dejaba al descubierto al lobo que se guarecía tras su piel de cordero? M.R. Sullivan, selfie. Esa descripción de mi persona, doctora Bitt, comparada con lo que realmente soy, dulcifica mi verdadera naturaleza. Psicóloga. ¿Y qué es usted? M.R. Sullivan. M.R. Sullivan, selfie. Pronto lo sabrá. Psicóloga. Espero que así sea. M.R. Sullivan, selfie. Lo será. Psicóloga. Verla a ella y a sus amigos, era lo único que le producía esa felicidad y excitación. M.R. Sullivan. M.R. Sullivan, selfie. No, desde luego que no, y tampoco por lo que se imagina. Psicóloga. ¿Y qué si no? M.R. Sullivan, selfie. Que todo estaba a punto de acabar. Psicóloga. De acabar, ¿qué pretendía entonces con esa cena? ¿Cuáles eran sus intenciones? M.R. Sullivan. M.R. Sullivan, selfie. Saciar mi sed de venganza, recuperar todo aquello que debía haber sido mío, y que sin más, él me arrebató. Psicóloga. ¿Quién? ¿Quién y qué le arrebató? M.R. Sullivan, selfie. M.R. Sullivan, él fue el culpable, aquel maldito borracho,
que hizo que con su decadencia absurda, nadie quisiera estar a su lado, ni siquiera yo. Todos desaparecieron de su vida, su familia, amigos y hasta ella. Pero esta noche, se iniciará un nuevo comienzo. Psicóloga. Espere un momento, no tan deprisa, ¿qué es eso de un nuevo comienzo, y de qué, hasta usted incluso lo abandonó? M.R. Sullivan, Selfie. Sí, así es. Psicóloga. ¿Pero de qué está hablando? Usted es M.R. Sullivan, tú eres Selfie. M.R. Sullivan, Selfie. No, no lo soy, o al menos no lo era en esos momentos. M.R. Sullivan, se encargó de matarnos, aniquilando al niño que fui, como también al hombre que pude ser, él nos mató. Psicóloga. Entonces, ¿quién eres? M.R. Sullivan, Selfie. Soy aquel que tomó conciencia de sí mismo, aquel que se encargaría del trabajo sucio, haciendo que tanto M.R. Sullivan como la inocencia marchita de Selfie, quedaran no obstante impunes y a salvo hasta hoy. Soy quien lavo sus manos, de la sangre que fueron manchadas las mías, quien compartiera las frías noches de M.R. Sullivan con su botella de cristal de Bohemia, aquel que con cada trago de alcohol que él daba, crecía más fuerte y lleno de rabia en su interior, mientras que él tan solo, era un despojo inmundo del ayer, una sombra espectral ante los ojos de los demás. Por eso yo, renací bajo el nombre de Ed Morrell para llevar a cabo, todo lo que ellos nunca se atreverían a realizar, y que yo bajo la oscura voluntad, de unos intereses vacíos de escrúpulos, llevaría a cabo hasta el final. Psicóloga. ¿Pero por qué? M.R. Sullivan, Selfie. Todos debían desaparecer y con ellos nuestros recuerdos. Era el único modo, de dejar de sentir este dolor, que ellos jamás hubiesen existido. Pero este niño bastardo con sus malditos remordimientos, hizo que las imágenes de todo lo sucedido, se manifestaran de nuevo a cada momento. Si Selfie, hubiera permanecido en silencio, nada de esto se hubiera sabido, y yo nunca más hubiera vuelto a aparecer. Psicóloga. Entonces, por eso los asesinaste. M.R. Sullivan, Selfie. Sí, a todos y cada uno. A todos. Ellos representaban nuestras derrotas y fracasos. Y desapareciendo, lo haría también nuestra decadente e insidiosa vida. Habría un nuevo comienzo para nosotros. Psicóloga. ¿Pero por qué la matar también a quien tú decías que amabas? M.R. Sullivan, Selfie. Usted lo ha dicho, yo decía que amaba, pero ¿está segura, doctora Bitt, que un verdadero psicópata como yo, podría llegar a amar a alguien en realidad alguna vez? Yo diría que no, jejeje. Psicóloga. ¿Y qué hiciste con los cuerpos, cómo te deshiciste de ellos? M.R. Sullivan, Selfie. Digamos, doctora Bitt, que si volviese a excavar junto a mi amigo Richard bajo la antigua roca eterna, en esta ocasión, no sería la nada y el vacío lo que hallase. En ese momento, el estruendo pavoroso de 3 golpes da por finalizada la sesión de hipnosis y Selfie comienza a despertarse aturdido. Es entonces, cuando entre tanta algarabía de ruidos, escucha cómo alguien está aporreando la puerta de entrada de la consulta de la doctora Bitt. Policía, Morgan. Ed Morrell, abra la puerta, sabemos que está ahí. M.R. Sullivan, Selfie. Doctora, ¿qué está sucediendo? Psicóloga. Recuerda lo que te dije, Selfie, el modo de despertar de tu hipnosis, sería, volver a escuchar esos 3 golpes de nuevo, solo entonces despertarías. M.R. Sullivan, Selfie. Sí, pero su puerta siempre está abierta, no lo entiendo. ¿Y quién es Ed Morrell? Psicóloga. Siempre está abierta para ti, Selfie, siempre para ti. M.R. Sullivan, Selfie. Respóndame, ¿quién es él? ¿Quién es él? Mientras tanto, la policía sigue dando golpes a la puerta. Policía, Morgan. Abran la puerta o nos veremos obligados a tener que echarla abajo. En ese momento Selfie, completamente fuera de sí y desencajado, se levanta y va hacia la puerta, pero antes de llegar, los policías ya la han derribado y están entrado en la consulta de la doctora Bitt. Policía, Morgan. Ed Morrell, se le detiene por los asesinatos de Lilith Smith, Forrest Tabram, Robert Ann Nichols, Harry Stride, Peter Edoves y Mary Jane Kelly. M.R. Sullivan, Selfie. No puede ser, se equivocan, yo no soy Ed Morrell, mi nombre es Selfie,
Soy el Mr. Sullivan, déjeme, dígaselo usted, doctor Abbott, dígaselo por favor. Policía, Donald. ¿Con quién demonios está hablando? En ese momento Selfie se suelta de los dos policías y dice: Mr. Sullivan, Selfie. Está justo ahí, ¿no la ven? Y dirigiéndose hacia la doctora Abbott la zarandea con sus manos diciéndole: dígaselo, dígaselo, dígales quién soy, hágalo, hágalo. Y en ese instante, es cuando la cabeza de la supuesta doctora Abbott cae contra el suelo, y es cuando el espectador descubre que es simplemente un maniquí con el que Ed Morrell ha estado hablando durante todo este tiempo. Los policías vuelven a acercarse a él y le detienen poniéndole las esposas. Policía, Morgan. Es solo una muñeca, tranquilícese. Mr. Sullivan, Selfie. No, no, no puede ser. Policía, Donald. Me temo que este individuo Morgan está peor de lo que creíamos. Ja 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 ja. Policía, Morgan. Ponle las esposas y acabemos con este despropósito de una vez por todas. Mr. Sullivan, Selfie. No, no, yo soy Selfie, no, no, no. Le esposan y se lo llevan forcejeando con él, las luces del escenario van difuminándose y tan solo se oyen los gritos de Selfie diciendo no. Fin de la obra.